Y Eso hoy fue lo que tenemos ocurrió una ayer. conferencia nueva, ¿no? ¿Cómo? Tenemos hoy la conferencia de Ildefonso Guajardo y del secretario de Comercio Wilbur Ross. Pues sí, y que generó mucha expectativa, al grado que yo fui, pues fue muy temprano, pero ahí estábamos un buen grupo de periodistas y generó mucha expectativa porque era la primera conferencia conjunta que daban Rose, multimillonario muy cercano al presidente Trump, sin experiencia como el resto del gabinete en el servicio público. Y desde ayer se sabía que, bueno, el propio Videgaray nos dijo que se estaba reuniendo Ildefonso Guajardo con él, con Wilbur Ross sobre el Tratado de Libre Comercio de América Latina, de cuándo iban a empezar las renegociaciones. Fuimos ahí y nunca hablaron propiamente de la negociación, sino que el señor Ross estaba más interesado y hasta cierto punto obsesionado con la disputa azucarera entre Estados Unidos y México. Y la nota que dieron es que se ampliaron las negociaciones, el margen de negociaciones, el tiempo, que iba a concluir en abril y ahora van a seguir las negociaciones para ver si llegan a una solución, fue la palabra que usó Ross en esta disputa que es pues eterna entre los dos países sobre el azúcar. Pero no habló nada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El Guajardo tampoco reiteró el interés de seguir pues que en estas conversaciones en un espíritu de diálogo en beneficio de los dos países, nada muy sustancioso, pero lo que sí es que el Tratado de Libre Comercio, lo que sí es que hay una gran diferencia entre las posiciones de los dos gobiernos en cuanto a cuándo se empezaría esa renegociación, mientras que anoche Videgaray nos dijo que se iniciaría a finales de junio, principios de julio. Hoy Guajardo dijo que para mayo ya iban a ellos a concluir su proceso de consulta con el sector empresarial mexicano y que ellos ya estarían listos desde mayo para iniciar esta renegociación. Pero pues si no está listo Estados Unidos, pues tendremos que esperar, dijo, pero nosotros vamos a estar listos desde mayo. El señor Ross dijo que no se sabe para cuándo, puesto que tienen bajo el fast track, o sea, la vía rápida a través de la cual se tiene que negociar, eso ya está autorizado por el Congreso de Estados Unidos porque viene desde la época del TPP, es la misma autorización, que tienen que ellos dar una notificación al Congreso de 90 días y que no saben aún cuándo lo van a hacer. O sea, 90 días son 3 meses. Entonces, si no saben cuándo van a dar esa notificación, pues todavía no podemos ni empezar a contar esos 90 días. Entonces, pues no se sabe, básicamente no se sabe cuándo se van a sentar a hacer esta renegociación. Yo creo que tampoco se sabe exactamente qué es lo que quieren renegociar. El señor Ross solamente se refirió al TLC como un tratado muy antiguo, muy viejo, que necesita actualización. También dijo que pues que él, mientras que México favorece un diálogo trilateral con Canadá, Estados Unidos, México, los estadounidenses quieren que sea bilateral, porque nos dicen, como lo ha dicho ya varias veces el propio Trump, no hay bronca con Canadá, la bronca es con México. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que tienen mucho que hacer antes de poder realmente sentarse a negociar. Y bueno, eso no fue la gran cosa, te voy a decir, pero fue el hecho mismo de que hubo una conferencia, una rueda de prensa conjunta entre estos dos caballeros que no se habían no se había visto, no se habían ah, mostrado ante la prensa hasta ahora. Pues esa es la nota, en pocas palabras, que es la primera vez que se reúnen, que se sientan, más que se reúnen, que hacen esta conferencia, aunque no hubo mucha materia prima para analizar. Así que, Aunque, bueno, aunque sí llama, aunque sí llama la atención que por ser la primera vez que se ven en conjunto ante los medios de comunicación de ambos países, uh-huh. lo que más domina por parte del norteamericano de Ross es la disputa por el azúcar. O sea Sí, que claro. sí, la disputa por el azúcar que
tengo que meterme a ver qué es lo que ha estado pasando últimamente, porque sí fue un gran tema para él. Ujú. Y sí se veía que tenía prisa en resolver lo que fuera que tuviera que resolver, y que se prolongó, que van a prolongar la negociación para ver si llegan a un acuerdo, y no se vio que estaban muy cerca de poder llegar a un acuerdo sobre este tema. Pero eso fue lo prioritario, o sea, lo que dominó la conferencia de prensa de 27 minutos, creo que fue, o quizás menos. El tema del azúcar, ¿no? Y Bueno, entonces si hay el materia, ¿cómo tema del no? azúcar, y no el comer, y no El el TLC. TLC como Ah, todo mundo hubiera esperado. no, entonces sí había materia. El tema del azúcar es importantísimo. Efectivamente, hizo una larga, larga historia en el Sí, tema de la exportación de azúcar mexicana a los Estados Unidos. Y entonces ahí el tema para ellos era una ruta de resolución de la conflictividad de ese asunto. sí, exactamente. Obviamente aquí los productores de azúcar son muy poderosos. Algunos dicen que es un lobby todavía más poderoso que la National Rifle Association, que la Asociación Nacional del Rifle. Tienen mucho poder de cabildeo, y obviamente con los republicanos en el poder, tanto en la Casa Blanca como en el poder legislativo, pues han de querer lograr muchas cosas que no habían podido lograr a lo largo de 8 años de un gobierno demócrata. Entonces, sí hay una premura de parte del Departamento de Comercio, concretamente del señor Ross, Ujú. de alguna manera arrancarle concesiones a México en este tema del azúcar. Y Guajardo se vio muy calmado en esto. O sea, dijo, sí, vamos a continuar con eso, pero sí tenemos diferencias. No abundaron en qué tipo de diferencias son, pero también hay mucha presión por parte de los productores de azúcar en México. Sí, imagínate, si no, es un tema que lleva años. Sí, antecede al TLC las disputas en torno al azúcar. Pues están hablando de que inician conversaciones sobre ese tema. La nota sería esa para efectos de comercio, para efectos Sí, económicos. El anuncio de los dos países a partir de la conferencia de prensa entre Wilbur Ross y el señor Ildefonso Guajardo, pues el tema es que acuerdan discutir el asunto de la exportación de azúcar mexicana hacia los Estados Unidos. Así que bueno, pues siguiendo de cerca lo que se ha reportado por parte de las agencias internacionales de noticias esta mañana. Estamos ujú, viendo como Reuters, como la agencia AP, pues hablan de eso, de que se inicia esta ronda nueva de negociaciones para resolver esta disputa por las exportaciones azucareras desde México. Y bueno, pues las conversaciones iniciarán, pretenden retomar las importaciones de Estados Unidos desde México, luego que se detuvieron porque se alcanzó un límite temporal, había un límite de exportación para México, se llegó a ese punto. Y bueno, pues entonces de regreso, te acordarás, México canceló precisamente los permisos de exportación de azúcar a Estados Unidos. Y bueno, pues vamos a ver en qué termina, porque efectivamente estamos hablando de uno de los sectores de la economía mexicana más importantes. En las próximas semanas se va a notificar, dicen los cables, al Congreso la intención de renegociar el Tratado de Libre Comercio, y estará ujú. incluido también ahí este tema que es de primerísima importancia, sin la menor duda. Así es, Pues así es, Dolly Carmen. Esteves, estemos en contacto, si te parece bien. Gracias por tomar la comunicación, por compartir la experiencia de ayer con Videgaray y lo que hoy sucedió con la conferencia de prensa por primera vez del nuevo secretario de Comercio de los Estados Unidos y el mexicano Ildefonso Guajardo. Gracias por estar aquí, Dolia. Un abrazo y estamos en contacto. Buenos días. Igualmente, buenos días a ti y el auditorio. Gracias, Dolia. Buenos días, un saludo hasta Washington. Bueno, pues vamos a ver en qué termina esta historia. Lo que se anuncia, pues, es que conversarán para retomar las importaciones de Estados Unidos desde México, que se detuvieron por las razones que acabo de mencionar. Un asunto pues que ha tenido un impacto importante para los dos países de diferentes maneras, el tema del azúcar. Bueno, entramos en la parte final, una pausa, regresamos, estamos con algunos temas adicionales y nos vamos despidiendo con usted.
Bueno, pues estaremos al pendiente de este anuncio hoy en Washington entre los secretarios de Comercio de México y los Estados Unidos, porque efectivamente es un tema importante el del azúcar. Esta semana México canceló los permisos para evitar sanciones ante una interpretación por parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos que no les favorable a México, y entonces México determinó la suspensión de las exportaciones de azúcar, la suspensión precisamente de esta posibilidad que ha afectado desde luego a quienes compran azúcar mexicana en los Estados Unidos. Por eso la reunión de hoy, la primera conferencia de prensa de Guajardo Villarreal con Wilbur Ross, pues centró la atención en ese tema del azúcar. Evidentemente se inicia una nueva ronda de negociaciones para resolver esta disputa entre los dos países. El señor Wilbur Ross se manifestó sorprendido con la posición de México sobre el tema, lo dijo hoy en la conferencia de prensa de la que Doria Esteves nos habló hace unos minutos, pero bueno, dejamos el énfasis de que sí es un tema importante, de que sí estamos frente a un asunto que tendrá que venir en un proceso de negociación en un contexto tan complejo como el que está viviendo Estados Unidos y México, pero por lo pronto, bueno, pues como México canceló los permisos de exportación de azúcar a los Estados Unidos, bueno, pues eso está generando la reacción, obviamente, del gobierno de los Estados Unidos, y lo que anuncian hoy es una nueva ronda de negociaciones sobre ese tema para resolver la disputa de las exportaciones de azúcar mexicana hacia los Estados Unidos. Una jugada de México importante, ¿eh? Una jugada en este ajedrez donde parece que vamos perdiendo todo. Bueno, se dio un paso en un cierto sentido que ha hecho reaccionar a los del norte, precisamente con esta conferencia de prensa y la sorpresa que han manifestado sobre la decisión de México de frenar las importaciones mexicanas hacia los Estados Unidos de azúcar. Bueno, ya lo iremos contando, pero se pone interesante este tablero. Vamos a detenernos